Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Bonilla Domínguez y les voy a hablar sobre el ADN, ARN. qué es y su funcionamiento, así como también síntesis de proteínas, transcripción y traducción. El ADN es una abreviatura del ácido desoxirribonucleico, que se refiere a un químico orgánico de estructura molecular compleja que codifica información genética para la transmisión de rasgos heredados. Es el único componente cromosómico que contiene información genética de las células vivas. El ADN se encuentra en todas las células procariotas y eucariotas, así como en varios virus. El ADN está representado por un conjunto de nucleótidos combinados que crean una escalera en forma de doble hélice o espiral. Más adelante veremos lo que es un nucleótido. Veamos ahora la función del ADN. El ácido desoxirribonucleico es el compuesto químico primario de los cromosomas y el material con el que se forman los genes, aquellos que aportan características que hacen a un organismo irrepetible. Dentro de las bacterias, el ADN se encuentra en el citoplasma en forma de molécula pequeña. En plantas, animales y otros organismos multicelulares, la mayor parte del ADN se halla en el núcleo celular. El ADN tiene una función común para casi todos los organismos vivientes: llevar información genética. Nuestro material genético está conformado por macromoléculas de ADN, las cuales reciben el nombre de cromosomas. El número de cromosomas varía de acuerdo a la especie. Se llama macromolécula porque es más grande que las moléculas simples. Un polímero de ADN contiene doble cadena de largas moléculas simples llamadas monómeros, las que a su vez se ordenan una detrás de otra, recibiendo en su conjunto el nombre de nucleótidos. Entonces, ya sabemos que el orden de menor a mayor es nucleótido, monómero, macromolécula, polímero. Cada una de estas moléculas orgánicas llamadas nucleótidos se dividen en tres partes: grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esta última es la característica que diferencia a un nucleótido de otro, pues existen 4 grupos a los que pueden pertenecer. Estos son adenina, timina, guanina, citosina. Estos grupos se catalogan de acuerdo a su estructura química. A la adenina y a la guanina se les denomina purinas, mientras que a la timina y a la citosina se les nombra como primidinas. Hablando de proporciones, existe un 50% de purinas y un 50% de primidinas. Es así como la unión de A, T, G y C forman el polímero de ADN. Una hélice de ADN contiene tanta cantidad de nucleótidos que es imposible que una persona tenga la misma combinación que otra. Entre familiares sí puede existir similitud en las composiciones, pero entre dos extraños no. El ADN contiene todas las instrucciones químicas que determinarán la forma y características de nuestro cuerpo. Por esta razón, somos parecidos a nuestros padres, abuelos, tíos, etc. Un solo defecto en algún código entre A con T y C con G, llamado mutación, puede causar problemas como el daltonismo o enfermedades como la fibrosis quística, un trastorno que daña pulmones y el sistema digestivo. Otras enfermedades más complejas como el cáncer o el Alzheimer resultan de varias mutaciones con diferentes genes. Este ácido está presente en el interior de las células tanto procariotas como eucariotas, e incluso como único material genético de ciertos tipos de virus ARN, y consiste en una molécula en forma de cadena simple de nucleótidos ribonucleótidos, formados a su vez por un azúcar ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas que componen el código genético: adenina, guanina, citosina o uracilo. El ARN cumple con numerosas funciones, siendo la más importante la síntesis de proteínas, en la que copia el orden genético contenido en el ADN para emplearlo de patrón en la fabricación de proteínas y enzimas, y diversas sustancias necesarias para la célula y el organismo. Para ello, acude a los ribosomas, que operan como una suerte de fábrica molecular de proteínas, y lo hace siguiendo el patrón que le imprime el ADN. Ahora les voy a hablar sobre la síntesis de proteínas, transcripción y traducción. Describir la síntesis de proteínas y del DNA dentro de una célula es como describir un círculo. El DNA dirige la síntesis del RNA. El RNA dirige la síntesis de proteínas y finalmente una serie de proteínas específicas catalizan la síntesis tanto del DNA como del RNA.
Las instrucciones para construir las proteínas están codificadas en el DNA y las células tienen que traducir dicha información a las proteínas. El proceso consta de 2 etapas. La transcripción es el proceso durante el cual información genética contenida en el DNA es copiada a un RNA de una cadena única llamada RNA mensajero. La transcripción es catalizada por una enzima llamada RNA polimerasa. El proceso se inicia separándose una porción de las cadenas del DNA. Una de ellas, llamada hebra sentido, es utilizada como molde por la RNA polimerasa para incorporar nucleótidos con bases complementarias, dispuestas en la misma secuencia que en la hebra antisentido, complementaria de la hebra sentido inicial. La única diferencia consiste en que la timina del DNA inicial es sustituida por uracilo en el RNA mensajero. Así, por ejemplo, una secuencia ATGCAT de la hebra sentido del DNA inicial producida por una secuencia UACGUA. Bien, la traducción. El mRNA maduro contiene la información para que los aminoácidos que constituyen una proteína vayan añadiendo según la secuencia correcta. Para ello, cada triplete de nucleótidos consecutivos codón especifica un aminoácido. Dado que el mRNA contiene 4 bases, el número de combinaciones posibles de grupos de 3 es de 64, número más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos. De hecho, un aminoácido puede ser codificado por varios codones. ¡Hey! Llegaste al final del video. Gracias por verlo.